integrada la sala con la presencia de los magistrados Fabio Iván Afanador García e Israel Soler Pedrosa, y con el suscrito Félix Alberto Rodríguez Riveros. Procedemos a escuchar los alegatos de las partes y, si a bien lo tiene, el concepto del Ministerio Público. Les pido ser lo más breves y concisos. Tiempo máximo 20 minutos para estos alegatos. Tiene el uso de la palabra, señor apoderado de la parte demandante. Gracias, doctor. Un cordial saludo a los honorables magistrados que integran la sala de la presente audiencia. En nombre de mi cliente, María Teresa Corredor de Gil, me permito correr el traslado de los alegatos de conclusión en los siguientes términos, con el fin de demostrar los hechos probados dentro de la presente demanda con la prueba documental aportada desde su radicación. Quedó claro y está probado entre el proceso que mi cliente fue nombrada mediante decreto número 1190 del 4 de junio de 1987, nombrada en propiedad a cargo del departamento de Boyacá, lo que le generó la calidad de docente departamental. Posteriormente, en el transcurso de los años, en primera instancia, en el año 1993, solicitó por primera vez el reconocimiento de unas cesantías parciales, y fue así como con la resolución 886 del año 1993, exactamente 14 de diciembre del 93, se puede ver por primera vez lo que se ha pretendido y se ha tratado de demostrar a través del proceso, y es la fecha de su vinculación inicial. En su contenido, en esta resolución de reconocimiento, el primer día para la base de la liquidación de sus cesantías fue el 13 de julio de 1987. Posteriormente, con una segunda resolución, la número 405 del 13 de febrero del año 2001, nuevamente ante una solicitud de reconocimiento de cesantías parciales, la entidad demandada por segunda ocasión reconoce la fecha inicial de su vinculación dentro de sus apartes. Dice: del tiempo comprendido entre el 13 de julio del año 1987 a la fecha que fue reconocida las cesantías parciales en esta resolución. Y encontramos una cuarta resolución, que es la que nos tiene hoy en el objeto de litigio, que es la que está siendo impugnada, y es la 0014 del 20 de enero del 2014, en la cual, desconociendo las dos anteriores resoluciones, manifiesta que le están reconociendo las cesantías parciales del periodo comprendido desde el 31 de mayo de 1994 a la fecha en que ella se retiró, porque estas eran ya las cesantías en forma definitiva. Quedó también probado dentro del proceso, y así está demostrado con el certificado de tiempo de servicios, el número 285, certificado expedido por la Secretaría de Educación de la Alcaldía Mayor de Tunja, donde una vez nuevamente nos reitera o nos prueba, primero, la calidad de docente departamental, y segundo, la fecha a partir de la cual ella tiene efectos fiscales en su posesión o su nombramiento, o desde cuándo comenzó a correr su vinculación a la entidad, 4 de junio de 1987, hasta el día 2 de septiembre, o 1 de septiembre, más bien, que fue cuando presentó su renuncia del 2000. Excúseme, la renuncia. Bueno, básicamente no es tanto en la fecha de la renuncia, sino probar el periodo que fue desconocido en esta última resolución que se está hoy conculcando o se está enjuiciando. La base realmente del proceso no es buscar la forma de la liquidación de la retroactividad, porque durante todas las resoluciones está probado que ella tiene derecho a la retroactividad de las mismas, basado en el tiempo comprendido con el ingreso base de liquidación sobre el tiempo para que nos dé el valor reconocido en esa cesantía, sino es probar única y exclusivamente que le fue excluido sin justificación o de pronto por error alguno el tiempo comprendido y que se reclama del 87, del 4 de junio de 1987 al 31 de mayo de 1994, para que sea incluido
en la liquidación de esta última resolución, que fue el reconocimiento de las cesantías definitivas una vez ella presentó su renuncia al cargo. En estos términos, pues dejo presentados muy brevemente mis alegatos de conclusión para solicitar muy respetuosamente a los honorables magistrados de la sala se acceda favorablemente a las pretensiones como se invocaron en el transcurso del escrito de mandatario. Muchísimas gracias. Señor representante del Ministerio Público. Gracias, honorable magistrado. En el caso que nos ocupa, tal como se fijó el litigio, hay que determinar si la docente demandante tiene derecho a la reliquidación de sus cesantías definitivas, teniendo en cuenta el tiempo de servicios que va de 1987, 4 de julio de 1987, a la fecha en que el fondo tomó la liquidación que, según el fondo, es a partir del 31 de mayo de 1984. En este tema es importante resaltar que la docente es pues vinculada con el carácter de docente territorial en la medida en que fue nombrada por el Departamento de Boyacá mediante decreto 011-90 del 4 de junio de 1987. Posteriormente, esta misma docente sigue con la calidad de docente departamental, pero se le traslada, se le promueve igualmente a un cargo distinto, coordinadora de los programas de articulación y grado 0 de la Secretaría de Educación, Recreación y Deporte. En consecuencia, ella tiene derecho, y así lo reconoce el acto administrativo demandado, a que se le aplican las normas prestacionales contempladas en las normas de orden territorial, que para el efecto lo señala claramente Ordenanza 2 de 1946 y Ordenanza 14 de 1985, así aparece la Ley 91 de 1989, así aparece claramente establecido en el acto administrativo demandado, la resolución 014 del 20 de enero del 2014. En consecuencia, no está en discusión cuál es el régimen de prestaciones y qué normas en materia de liquidación de cesantías se le deben aplicar a la docente, que no es otra que el régimen de retroactividad de las cesantías, lo que implica que al retirarse del servicio se debe hacer una liquidación con el último salario que devengaba la demandante, no una liquidación anualizada como sucede con los docentes nacionales. La discusión se torna o gira en cuanto a si es legal la exclusión del tiempo que hizo la entidad demandada, el tiempo comprendido de julio de 1987 a mayo de 1994. En el acto administrativo se aduce que aparecen inconsistencias en los actos administrativos de designación. Esas inconsistencias no existen, no se presentan. Ya acabo de leer los actos administrativos por medio del cual fue designada como docente territorial y posteriormente sigue conservando el carácter de territorial a ser ascendida a un cargo. Ese punto está perfectamente claro, lo que lleva a concluir que esa resolución, la 014, adolece de falsa motivación y que presenta una clara violación de normas superiores, lo que amerita y lleva necesariamente a que la sala anule el acto administrativo demandado tal como lo solicita el Ministerio Público en este punto. Esta petición de anulación del acto administrativo demandado lleva implícitamente que se debe ordenar a la entidad demandada, Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, que se haga una reliquidación de las cesantías definitivas de la docente demandante a efectos
de que en ese acto administrativo de reliquidación se le tenga en cuenta el tiempo de trabajo comprendido entre su vinculación, 4 de julio de 1987, o la fecha de posesión que corresponda, atendiendo el certificado de tiempo de servicios que aparece en el expediente, 4 de junio de 1987 al 31 de mayo de 1984. Así lo solicita el Ministerio Público, honorables magistrados. Gracias. Escuchados los alegatos, ella ya no es parte del proceso. No. Es que se presenta una duda aquí del magistrado, que por qué no le hemos concedido el uso de la palabra a la representante judicial del municipio. Le explicamos que se interpuso por parte del municipio, se formuló la excepción previa de falta de legitimación en la causa por pasiva, y entonces se desvinculó al momento de decidir las excepciones previas al municipio. Por eso no le hemos concedido el uso de la palabra para presentar alegatos. Aclarado esto, entonces procedemos a nombre de la sala o como vocero de la sala a proferir el fallo de primera instancia dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en el que actúa como demandante María Teresa Corredor de Gil y como demandado el Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, Municipio de Tunja, Secretaría de Educación, Fiduprevisora. Como ya se ha indicado, tanto por el señor apoderado de la parte demandante como por el Ministerio Público, y fue previsto por el despacho en el momento oportuno, el litigio se contrae a determinar si en la liquidación de la cesantía de la hoy demandante María Teresa Corredor de Gil se debe tener en cuenta el tiempo comprendido entre el 13 de junio de 1981 y el 31 de mayo de 1994. Esto por cuanto la resolución cuya nulidad se demanda, es decir, la resolución número 14 de 20 de enero de 2014, que valga la pena señalarlo, fue notificada el 20 de enero de 2014, liquidó la cesantía definitiva de la demandante por el periodo comprendido entre el 31 de mayo de 1994 y el 1 de agosto de 2012. Y a juicio del demandante, del apoderado del demandante, la señora demandante tiene derecho a que se le tenga en cuenta el tiempo de servicio desde el 13 de julio de 1987 hasta el 1 de agosto de 2012. Eso es entonces lo que se debe definir en esta ocasión por este tribunal. A efectos de resolver este litigio, señalaremos de manera breve, precisa y concisa que el régimen de cesantías aplicable a los docentes vinculados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio está determinado en el numeral tercero del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, cuyo literal A determina: para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989,
el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un auxilio equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por fracción de año laborado sobre el último salario devengado si no ha sido modificado en los últimos 3 meses. En caso contrario, sobre el salario promedio del último año. El literal B del artículo antes citado señala que los docentes vinculados a partir del 1 de enero de 1990 tendrán derecho a una cesantía liquidada anualmente, es decir, sin retrospectividad. Es evidente entonces que esas dos opciones existen, no existe ninguna más. En este caso, o sea, la primera, si la docente fue nombrada antes del 1 de enero, o mejor, antes del 31 de diciembre de 1989, su régimen de cesantía es con retroactividad. En eso no hay lugar al litigio, como bien lo ha precisado el señor apoderado de la parte demandante, por cuanto la liquidación que se hace en la resolución 14 de 20 de enero de 2014 se hace aplicando esta norma, es decir, reconociendo una cesantía con carácter retrospectivo, es decir, tomando el salario devengado en el último año, o si ha habido variación en los 3 últimos meses, el salario proporcional devengado en esos 3 últimos meses será el salario con el cual se practique la liquidación. Pero en eso no hay discusión. La discusión está en que la resolución 14 hizo la liquidación de las cesantías teniendo en cuenta única y exclusivamente el periodo que va del 31 de mayo de 1994 al 1 de agosto de 2012. Y desconoció entonces que la docente estuvo vinculada a la educación oficial sin solución de continuidad entre el 13 de julio de 1987 y el 1 de agosto de 2012. ¿De dónde se colige esto? Simplemente de la verificación que se puede hacer a folio 15 del expediente obra un certificado de tiempo de servicio expedido por la Alcaldía Mayor de Tunja, Secretaría de Educación Municipal, en el que se refiere que la señora Corredor de Gil María Teresa, identificada con la cédula 23.270.007 de Tunja, presta su servicio en el nivel directivo vinculación en propiedad como departamental en forma continua. Hasta la última fecha se desempeña como coordinadora de la Institución Educativa Normal Superior Santiago de Tunja, acredita escalafón 14. Y se señala que fue nombrada, como ya lo han señalado reiteradamente tanto el apoderado de la demandante como el Ministerio Público, mediante decreto 1190 de 4 de junio de 1987, que en decir de este certificado surtió efectos fiscales a partir del 13 de julio de 1987. Y seguramente el error en que incurre, que es evidente, el Fondo de Prestaciones Sociales, a través de la Secretaría de Educación del municipio de Tunja, en la resolución 14, se debe a que interpreta que la docente está vinculada o estuvo vinculada únicamente entre el 31 de mayo del 94 y el 1 de agosto de 2012. Digo que interpreta inadecuadamente el certificado de tiempo de servicio porque allí aparece que fue trasladada, más exactamente Secretaría de Educación, promoción a la Escuela Normal Superior Leonor Álvarez Pinzón de Tunja, traslado mediante resolución número 781 de 30 de mayo del 94, con efectos fiscales a partir del 31 de mayo del 94.
Y en la resolución pues se reconoce que laboró hasta el 1 de agosto de 2012. El traslado no implica separación o desvinculación del cargo, no implica solución de continuidad. En consecuencia, es evidente que se tiene que tener como fecha de vinculación de la señora María Teresa Corredor Gil la del 13 de julio de 1987, y será entonces el periodo comprendido entre ese 13 de julio de 1987 y el 1 de agosto de 2012 el que debe tenerse en cuenta a efecto de liquidar la cesantía definitiva de la hoy demandante. En ese sentido, encuentra la sala que se incurre en que el Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio, al proferir la resolución 14 de 20 de enero de 2014, incurrió en un desconocimiento de la norma, específicamente del literal A del artículo del numeral tercero del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, y en consecuencia se decretará la nulidad parcial de esta resolución, y además, como restablecimiento del derecho, se ordenará que el Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio, a través de la Secretaría de Educación de Tunja, profiera el acto administrativo mediante el cual se vuelva a liquidar la cesantía de la hoy demandante María Teresa Corredor Gil, teniendo en cuenta al efecto el periodo comprendido entre el 13 de junio de 1987 y el 1 de agosto de 2012. En relación con la excepción de prescripción parcial de la prestación, la sala observa que esta no se presenta en el presente caso, dado que la resolución 14 de 20 de enero de 2014 fue notificada el 20 de enero de ese mismo año 2014, y el 7 de marzo de 2014 fue radicada ante la Procuraduría 121 Judicial 2 para Asuntos Administrativos, solicitud de convocatoria de conciliación, la cual se tramitó, y con fecha 29 de mayo de 2014 fue declarada fallida ese intento de conciliación, lo cual nos permite establecer que entre el 20 de enero y el 7 de marzo apenas habían transcurrido 1 mes y 13 días, y en este momento fue interrumpido el término de prescripción, de caducidad, disculpen, el cual se restablece el 29 de mayo de 2014. Para esta fecha, entonces, había la posibilidad de que dentro de los 2 meses y 17 días siguientes se presentara la demanda sin que operara el fenómeno de la caducidad, y como quiera que la demanda se presentó el 4 de junio de 2014, pues hay que concluir que se presentó en tiempo, que no operó el fenómeno de la caducidad, razón por la cual no habrá lugar a declarar la prescripción de la prestación. De otra parte, en relación con costas y agencias en derecho, atendiendo lo contemplado en el artículo 188 del CEPACA y 365 del Código General del Proceso,
la sala impondrá condena en costas al extremo procesal vencido en este proceso, es decir, al Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, condena que se liquidará por la Secretaría de esta corporación y seguirá el trámite contemplado en el artículo 366 del Código General del Proceso. Ahora bien, tomando en consideración el artículo en comento, debe la sala fijar las agencias en derecho que se hayan causado dentro del litigio que se decide, por lo que resulta imperante acudir al acuerdo 1887-2003 del Consejo Superior de la Judicatura, acto administrativo que en su numeral 3.1.2 fija como tarifa para los procesos ordinarios de primera instancia con cuantía en la jurisdicción de lo contencioso administrativo hasta un 20% del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia. En este sentido, estima la sala pertinente fijar como agencias en derecho la suma de 632.394 pesos que corresponden al 2% de la estimación de la cuantía indicada en el escrito de demanda en la suma de 31.619.729. En mérito de lo expuesto, la sala de decisión número 4 del Tribunal Administrativo de Boyacá, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve, primero, declarar no probada la excepción de prescripción propuesta por la apoderada del Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Segundo, declarar la nulidad parcial de la resolución 14 de 20 de enero de 2014, expedida por el Ministerio de Educación Nacional, Secretaría de Educación de Tunja, por medio de la cual se reconoce y ordena el pago de una cesantía definitiva a la señora María Teresa Corredor Gil. Tercero, condénase a la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, a reconocer y pagar cesantía definitiva a favor de la señora María Teresa Corredor Gil, identificada con la cédula de ciudadanía 23.270.007 de Tunja, computando al efecto la totalidad del tiempo de servicio acreditado comprendido en el lapso que va del 13 de julio de 1987 y el 1 de agosto de 2012, aplicando, como lo hizo igualmente en la resolución demandada, el régimen de retroactividad consagrado en el literal A del numeral tercero del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, y descontando los valores pagados con anterioridad por concepto de anticipos de cesantía o liquidaciones parciales de la misma. Estas cifras serán indexadas desde la fecha que resulte de contar los 60 días que la Ley 244 de 1995 le concede a las entidades públicas para reconocer y pagar el auxilio de cesantía definitiva a partir de la fecha de presentación de la solicitud correspondiente hasta la de ejecutoria de esta sentencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 187 de la Ley 1437 de 2011 y aplicando para ello la fórmula R igual R por H por índice final sobre índice inicial. Cuarto, la demandada reconocerá intereses moratorios en la forma prevista en el inciso tercero del artículo 192 del CEPAC. Quinto, la demandada deberá cumplir la sentencia y dar aplicación a lo previsto en el artículo 192 y siguientes de la Ley 1437 y reconocerá intereses en la forma prevista en el artículo 192 y vidente. Sexto, condenar en costas a la parte demandada Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, y a favor de la parte demandante, liquídense por secretaría. Séptimo, fijar como agencias en derecho a cargo de la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, la suma de 632.394 pesos que corresponden al 2% de la estimación de la cuantía indicada en el escrito de demanda de 31.619.729 pesos. Esta decisión se notifica en estrados y se advierte que contra ella podrá interponerse y sustentarse recurso de apelación ante este tribunal dentro de los 10 días siguientes, tal como lo prevé el artículo 247 del CEPAC. Por si las partes desean
dejar alguna constancia en relación con lo actuado en esta audiencia, se les concede el uso de la palabra. Señor apoderado de la parte demandante. Gracias, honorable magistrado. Sin ninguna constancia al respecto de la audiencia llevada a cabo. Muchas gracias. Señor representante del Ministerio Público. Sin observaciones acerca de lo transcurrido en audiencia, honorable magistrado. Antes de dar por terminada esta audiencia, el despacho procede al saneamiento previsto en el artículo 247 del CEPACA, para lo cual se permite informar a los asistentes e intervinientes en esta audiencia que a juicio del despacho no se presentó irregularidad ninguna en el curso de esta audiencia inicial y de la audiencia de alegatos y juzgamiento. Por si las partes estiman que pudo presentarse alguna irregularidad que constituya causal de nulidad, se les concede el uso de la palabra para que lo pongan de manifiesto. Gracias, honorable magistrado. Sin ninguna circunstancia que se observe hecho que pueda generar nulidad. Muchas gracias. Señor representante. Sin ninguna observación sobre el particular. Procedemos a verificar que se haya grabado debidamente el audio. Nos informa la abogada auxiliar que efectivamente fue grabado el audio correspondiente a esta audiencia. Finalmente, el tribunal ha venido disponiendo la publicación en las redes sociales de los fallos, siempre y cuando que las partes intervinientes autoricen hacerlo. Para ello me permito solicitarle a los intervinientes nos manifiesten si autorizan esa publicación. Señor apoderado de la parte demandante. Honorable magistrado, no tengo ningún inconveniente frente a la publicación de la misma. Señor representante del Ministerio Público. Autorizamos la publicación en las redes de esta audiencia. Muy bien, no siendo otro el objeto de esta audiencia, se da por terminada la misma, siendo la hora de las 3:57 de este día, 16 de abril de 2015. Muchas gracias.